Yo aprovecho este momento para describirme quién era yo. Yo era ese chico malcriado, consentido, caprichoso, un junior, como dicen acá en México, desayuno en la cama, tenía niñera. Para que vean el personaje, vieron que los juniors se encaprichan con la ventanilla del auto, la del avión. Yo estaba encaprichado con mi ventanilla. Y este me venía a pedir lo más sagrado que yo tenía. Y yo en un gesto de arrogancia le contesté, sí, Rafael, a mí no me importa nada, me hice como el que yo hubiera viajado mucho. Él se sentó feliz a sacar fotos y yo del lado del pasillo con una rabia, tratando de que nadie se diera cuenta de lo que yo estaba viviendo. Pero miren, ese hecho del destino hace que yo esté aquí vivo y él no. Eso fue un minuto antes del accidente. Salió uno de los militares de la cabina y nos dice, señores, pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato. Y efectivamente el avión se empieza a mover y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. ¿Saben lo que es eso? Una bestialidad, pero nosotros le gritamos como en la Plaza de Toros, ¡ole! El avión que retomó altura y volvimos a caer en un segundo pozo de aire que volvimos a gritar ¡ole! Pero la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico. Y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial que se puedan imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio, como lo vieron ahí. Es uno de los accidentes mejor filmados en la historia de Hollywood. Vuela la parte delantera y se desplaza como 2 kilómetros, como si fuera una pista de esquí, con tal suerte que no tocamos una sola roca, porque una sola roca que hubiera tocado el fuselaje se hubiera despedazado. Pero claro, yo esto lo vi cuando se estrenó la película Viven, o sea, el accidente de afuera. Yo les puedo contar cómo lo vivía yo de adentro. En ese momento que el avión levanta la nariz y sentimos el impacto a 400 kilómetros por hora, me acuerdo que me vinieron 2 claros pensamientos a la cabeza. Yo no perdí la conciencia. Lo primero que recordé fue un viaje que había hecho con mi padre a Río de Janeiro, donde decía que en caso de un aterrizaje forzoso había que poner la cabeza entre los brazos, cosa que inmediatamente hice. Y el segundo pensamiento fue arreglar cuentas con Dios. Dije, me voy a encontrar con el de barba en un minuto, tengo que estar bien con Dios. Ustedes traten de verme como el chico de 18 años, por favor les pido. Yo sé que les cuesta, pero bueno. Entonces dije, voy a rezar un Padre Nuestro, que fue la que nos enseñó Cristo, pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro dije, no, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar, por lo que no voy a quedar bien con Dios. Y opté, yo iba a un colegio de curas, que cuando entrábamos a clase rezábamos Gloria, Ave María y Padre Nuestro. A mí me encantaba el Gloria porque era de rápido trámite. Voy a rezar un Gloria. Y empecé a rezar un Gloria, pero cuando empecé a rezar el Gloria dije, no, es demasiado corta el Gloria, no voy a quedar. Les juro por mis 6 nietos que todo esto lo pensé en milésimas de segundo y opté por rezar una Ave María, que es la oración del medio en tamaño, pero tenía un valor agregado. Quedaba bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Y empiezo a rezar el Ave María en el momento en que el avión choca y termino de rezar el Ave María en el momento que el fuselaje finalmente se detiene. El director de la película Live, Viven, Frank Marshall, le encantó poner al que hace de Carlito rezando la Ave María porque quería marcar que no solamente había sido el accidente, sino que había continuado. Pero claro, a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban. El avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío, todo lo que se puedan imaginar estaba ahí hasta que finalmente el fuselaje se detiene abruptamente, todos los asientos se van para adelante, quedamos todos apretados entre un remolino de fierros. A mí, miren, el avión se había partido 10 centímetros atrás de mi asiento, porque atrás no quedó nada, se murieron todos los que iban atrás. Como pude, me costó como 5 o 10 minutos sacar la pierna de ahí y enseguida, aparte vestidos de jeans y mocasines, como hoy, porque era primavera en Chile. Por adentro no podíamos ir a la cabina, queríamos hablar con los pilotos, a ver qué pasaba. Fuimos por el lado de afuera enterrándonos. Nosotros que no conocemos la nieve, no sabíamos que en la nieve te enterrabas. Llegamos a la cabina del piloto. Cuando llegamos a la cabina del piloto por afuera, el comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y lo único que repetía constantemente es:
pasamos Curicó, pidió agua y al poco rato murió. Nos quedamos con la información de que el avión había pasado Curicó, un lugar para nosotros totalmente nuevo, y nos aprestamos a pasar la peor noche que se puedan imaginar. Lo que decía Roy Harley, uno de los sobrevivientes, decía: lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Gente que moría, gente que desvariaba, muertos de sed, muertos de frío, muertos de miedo, porque además, yo nunca había visto un muerto en mi vida. Además, yo estaba sin mi mamá, sin mi papá y sin mi niñera. Cuando vayan a su casa y vean al chico de 18 años, se van a dar cuenta de lo que yo les digo. La noche del horror pasó y llegó el sábado 14, un día espléndido en la cordillera. La cordillera tiene esa paradoja de los días más horribles a los días más lindos. Y ese día pasaron por arriba nuestros 2 aviones 2 veces. Aviones de búsqueda, naturalmente, que nosotros, fíjense en la ingenuidad, le gritábamos a los aviones. Un avión que pasa a 1000 metros, es imposible que te escuche. Pero alguien vio que uno de los aviones movió las alas, que es un síntoma de que te vieron. Y festejamos. Dije, bueno, nos vieron. Me acuerdo que había un cuarto de botella de whisky que nos lo tomamos con Roberto Canesa, celebrando de que nos habían visto. Y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos. Y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos. Y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Y así pasan 10 días de nuestra historia, donde la actitud nuestra era una actitud de espera, esperando que la solución viniera del exterior, pero llega el fatídico día 10, para mí el peor día de nuestra historia, donde recibimos la peor noticia, pero que nosotros la convertimos en oportunidad. De hecho, yo escribí este libro, que se llama Después del día 10, porque es cuando cambia la historia y cambia a raíz de una mala noticia, del no. Gustavo Nicolich era el encargado de escuchar una radio espica, que era lo que estaba de moda en aquella época. Roy Harley, estudiante de ingeniería, había diseñado una antena para poder captar las señales. Había que escucharlas del lado de afuera del fuselaje. Y de pronto entra Gustavo adentro del avión, se dirige a mí, quizás en una actitud paternalista, porque yo era el más chico, y me dijo: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Digo: ¿qué pasó, Gustavo? Acabo de escuchar un locutor chileno donde dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Digo: pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar. Imagínense ese chico malcriado y consentido y caprichoso, le dice como buena noticia que no nos buscan más. Y él me agarra del cuello, me mira a los ojos y me dijo: Carlitos, ¿sabés por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo, le quería pegar. Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Digo: pero ¿cómo dependemos de nosotros si nosotros no tenemos nada? Y él me dijo: Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Yo creo, señores, que las historias son las historias, pero sobre todo como uno procesa las historias, y seguramente más de uno de ustedes estará procesando su día 10, porque todos tuvieron un día 10, donde te dejan de apoyar. Les puedo decir que qué razón tenía mi amigo Nicolich cuando me dijo que era una buena noticia, porque ese día dejamos de esperar, pero empezamos a actuar. Cambia la historia. De pasar de una actitud de espera a una actitud proactiva, sabiendo de que el mundo entero nos había olvidado. Además, sufrimos lo peor que sufre el ser humano, que es el garrotazo a la arrogancia. Todos nos creemos que cuando nos pasan cosas el mundo se detiene. ¿Y saben lo que aprendí? De que el mundo sigue andando. De hecho, este libro, que se llama Después del día 10, se iba a llamar Gira, Gira, como un famoso tango de Carlos Gardel, donde el mundo, yo no podía entender de que los astronautas llegaban a la luna, que se seguía jugando al fútbol, de que en Montevideo se festejaba el día de las playas a 34 grados de temperatura y nosotros perdidos ahí. No lo podía comprender, pero fue un aprendizaje, fue un garrotazo a la arrogancia. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegaba un garrotazo. Pero claro, cuando suceden esas cosas y tenés que seguir adelante, hubo que tomar decisiones, muchas de ellas muy duras. En realidad más duras para ustedes que para nosotros, porque habíamos vivido ese proceso que yo les hablaba al principio de San Francisco de Asís. No es lo mismo ver este hecho cuando
acabas de comer un sándwich que cuando te pasás 10 días sin comer absolutamente nada. Para que tengan una idea, nosotros de los 45 quedamos 26 vivos, comimos una lata de mariscos compartida entre 26 y 2 vasitos de guindado, esos 10 días. Y recibimos la noticia de que no nos buscan más. Y empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que es la de alimentarnos de nuestros compañeros muertos. Claro, todos teníamos la idea, pero nadie se animaba a comentarla, mucho menos yo, que era el más chico. El primer comentario que yo siento, se lo siento a Nando Parrado. Yo me iba en una expedición a tratar de encontrar la cola del avión, porque ahí estaba todo el equipaje nuestro y la batería del avión. Y cuando me despido de Nando, le digo, Nando, no queda nada en la despensa era un bolsito de mujer, así chiquito, donde guardábamos esa lata de mariscos. Y Nando me mira y me dice, Carlitos, yo me como el piloto. Yo sé que causa cierta gracia, pero es lo lógico. ¿Por qué el piloto? Él había perdido a su madre en el accidente, su hermana 5 días después. Además, el piloto era el desconocido para nosotros. Se ve que él a nivel consciente o consciente se las agarraba contra el piloto, es lo lógico. Les aclaro que ustedes hubieran hecho exactamente lo mismo. Yo me acuerdo que lo miré, no dije nada y me fui en esa expedición. Y miren, un acto de cobardía mío. Yo quería ver qué opinaban los otros, pero para ver qué opinaban los otros quería inculparlo a Nando. Entonces le digo, Adolfo, Nando está loco. En Uruguay decimos tirar verde para recoger madura, no sé cómo dirán acá. Digo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. Y ahí nos dimos cuenta que todos estábamos pensando lo mismo. Cuando volvimos a la expedición, nos juntamos, bueno, no nos juntamos, estábamos todo el día juntos, pero hablamos del tema y créanme, señores, que no ofreció resistencia alguna. Fue mucho más simple de lo que la gente se cree. La primera cosa que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría quedaba a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los 3 estudiantes de medicina que se ocuparan del asunto. Pobres los estudiantes de medicina de primer año, nunca habían visto un muerto, pero bueno, como habían asumido su rol de médicos, se ocuparon del asunto y resolvimos uno de los temas que teníamos que resolver. Porque sin ese tema resuelto no podíamos hacer absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno toma una decisión, equivocada o no, pero se abre una oportunidad. El hecho de tomar la decisión de alimentarnos a nuestros compañeros muertos nos abre la posibilidad de poder empezar a pensar en salir de los Andes, que no teníamos ni idea ni dónde estábamos. Yo hace como 60 o 70 conferencias hago una pregunta al público y les pido encarecidamente que me contesten con honestidad. ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Les pido por favor, no pasa nada si me contestan que nunca en 70 conferencias nadie me levantó la mano. Nunca, nadie. Porque el derecho a la vida es el derecho más sagrado que tiene el ser humano. Tomada la decisión, empezamos a pensar en salir de los Andes. No sabíamos de cuánto tenía que ser la expedición, si de 2, de 4, de 6, pero llega el fatídico día 16, el peor día de nuestra historia. Estábamos dentro del fuselaje, 26 personas, eran las 3 de la tarde y de pronto sentimos de lo alto que bajaba como una tropilla de caballos y de pronto se nos meten adentro del fuselaje toneladas de nieve, una avalancha gigantesca que nos sepulta por adentro y por afuera. Quedamos todos tapados, menos Roy Harley y yo. Todos totalmente tapados. Logro salir yo y empezamos a escarbar, a tratar de sacar lo que pudiéramos. Era horrible que estaba en nuestra mano quién vivía y quién moría. Yo intenté sacar a mis 2 amigos que estaban enfrente mío y estaban los 2 muertos. Y seguí buscando, y Roy lo mismo, me ponía un encendedor debajo de la mano, porque la nieve te quema como si fuera ácido. Y miren, para hacer una historia larga, hacerla corta, Javier Metol, que tenía su mujer, Liliana, que era la única mujer que había quedado viva de las 5 que iban, me gritaba, por favor, Carlitos, sacala a Liliana. Y yo buscando a la Liliana, me encuentro con la cabeza de Nando Parrado, que había logrado sobrevivir abajo de la nieve
porque le vino a la cabeza un artículo de aquella revista Selecciones del Reader Digest que decía que debajo de la nieve se puede respirar en la medida que se respire con calma, porque la nieve tiene poros. Y eso lo mantuvo con vida hasta que llegó mi mano y lo destapó. ¿Y por qué les hago este cuento? Porque es esa interacción que tienen los grupos o que tienen los equipos. Es el 1 más 1, 3. Es el valor agregado, el hecho de que yo lo salve a Parrado. Es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de la historia. Resultado, quedamos 19 sepultados durante 3 días sin poder salir. En un espacio como el doble de esta mesa. Eso fue un 29 de octubre, llegó el 30 de octubre, era el cumpleaños de Numa Turcati, que en la película La Sociedad de la Nieve, del que están enamorados todas las chicas, tiene como 2,5 millones de seguidores. Enzo se llama en la película, están todas muertas con él, la verdad que... El 31 de octubre era mi cumpleaños, yo cumplí 19 años a 4.200 metros de altura, sepultado por una avalancha, y le dije, señores, hoy es mi cumpleaños. Dice, Carlitos, ¿y qué pretendes? ¿Festejarlo? En la medida de que estemos con vida vale la pena. Y llegó el 1 de noviembre, y el 1 de noviembre el cumpleaños de otro de los chicos de Pancho Delgado, pero era para mí un cumpleaños bien importante. Era el cumpleaños de mi padre en Montevideo. Mi padre es un pintor, el Siqueiro, digamos, uruguayo. El Siqueiro mexicano de mi padre en el Uruguay. Viajaba por todos lados del mundo, por África, por Oceanía, pero él volvía cuando eran los cumpleaños, y ese hecho hizo que yo tuviera una motivación adicional junto con Roy, lográramos retirar la ventana de la cabina del piloto. Fíjense en el esfuerzo, durante 3 días salimos al techo del avión. Acá en la película parece todo tapado, pero ahí estaba el techo a ras de nieve, un día espléndido, pero lo único que me motivaba era salir a saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños, pero por sobre todas las cosas a transmitirle que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Y ustedes me dirán, ¿qué sentido tiene que yo salga al techo del avión a saludar a mi padre si mi padre jamás se va a enterar de eso? ¿Y a mí qué me importa? Miren, señores, yo mis amigos los símbolos en la cordillera, y verán cómo al final de esta charla los símbolos encajan como si fuera un rompecabezas y empiezan a tener un sentido real y concreto. La avalancha vuelve a cambiar la historia. Y para encontrar lo positivo dentro de lo negativo, miren qué horrible es lo que les voy a contar. Lo único que tuvo de positivo la avalancha fue que rompió con los pequeños grupos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3, otros eran 4 amigos inseparables, quedaron 2, otros eran 3 amigos inseparables, y quedó 1, y de la avalancha en adelante no hubo más remedio que fusionarnos en un solo grupo, y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo, y todos empezamos a trabajar para que Fernando Parrado, Roberto Canesa, Antonio Vicentín, Saigan, le dábamos las mejores cosas para que tuvieran lo mejor. Y pasa un mes, pero miren que es horrible lo que les cuento, para que nos fusionemos en un solo grupo, hubieron muchos que tenían que morir. Pasa un mes y medio de la historia. ¿Saben lo que es un mes y medio a 25 bajo cero? 25 bajo cero durante el día y 30 bajo cero durante la noche. No es como el que va a esquiar, que pasa frío durante el día, pero de noche tiene una cama caliente. Pasa un mes y medio y salen a caminar en lo que creímos que podía ser la expedición final. Pero al otro día regresan con la noticia de que habían encontrado la tan buscada cola del avión, que nosotros la buscábamos arriba, pero la cola se había catapultado para adelante. La cola tenía muchos atractivos, tenía todo el equipaje nuestro, pero tenía las baterías que nos daban la chance de poderla juntar al radiotransmisor para hablar por radio. Entonces ellos regresan para buscarlo a Roy Harley, que era el estudiante de ingeniería, que había asumido su rol de ingeniero. Se supone que algo de electricidad sabía. Agarramos el aparato de radio, me acuerdo que lo ayudé a recuperar los cables, y se lo llevaron a Roy, y estaba muy mal herido, porque había quedado rodeado del querosén del avión. Pero miren, señores, si hay algo que nada ni nadie nos pudo quitar en esta historia, fue la ilusión con que hicimos las cosas, la pasión y la actitud, que es la gran palabra de esta historia. Allá lo llevaron a Roy, pasan 2 días más y los vemos regresar frustrados.
con la noticia de que cuando juntaron los cables con los otros cables, lo único que pasó fue un cortocircuito y se rompe nuestra ilusión. Otra vez no. Hagamos un pequeño raconto. Primero el accidente, recibir la noticia de que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha. Cuando vino la avalancha no podíamos creer que Dios nos estaba apuñalando. Después comprendí que en realidad nos estaba leccionando, diciendo, señores, hay que volver a pelear, hay que volver a salir. Ahora encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio, o sea que otra vez no. Pero llegaron frustrados, pero con algunas alegrías. Trajeron de la cola 131 cajas de cigarrillos. Ya había 2 dueños de tabacaleras que llevaban cigarrillos para regalar, que no lo promuevo, pero fue un momento de placer porque, claro, nuestra historia fue tan larga que nos dio para dejar el vicio y volverlo a retomar. Trajeron algo de ropa. Si encontraron algo de comer en la cola, nunca nos lo dijeron ni nos lo dirán. Yo decía, pero ¿no había algún alfajor en alguna de las valijas? No. Miren, hace 5 años yo venía para México y venía con Parrado que se quedaba en Miami. Yo le digo, che, Nando, decime la verdad. Pasaron 45 años, ¿no había algo de comer? Me lo sigue negando. Me lo sigue negando. Trajeron de la cola también esa tela que recubre la calefacción o el aire acondicionado del avión, esa tela colchada, como esta campera que hay ahora, que cuando yo la veo yo digo, che, esto se puede convertir en un bolso de dormir para los expedicionarios. Pero no solamente tengo la idea, sino que yo sabía dónde había una bobina de cobre, un hilo de cobre y un costurero de mujer, y me pongo a coser un bolso de dormir que lo hice tan, pero tan bien hecho, que ni Cristian Dior se puso como que. A lo que voy, yo me estaba dando cuenta de mi propia evolución, de mi propia transformación. Aquel chico junior que no servía para nada, que mi palabra no pesaba, me había tocado. Fíjense que el único título universitario que tengo es el de tapiador oficial, pues yo tapeaba el avión, que lo tapeaba muy bien, tenía una cierta habilidad para eso. Después me tocó sacar toda la nieve y 8 muertos de la avalancha. O sea que me estaba dando cuenta de mi propia evolución y ahora el bolso de dormir, que es para mí el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida, porque fue mi aporte a la expedición final de Fernando Parrado y de Roberto Canessa. Y llega el día 60 de nuestra historia. Y acá sí, señores, se da el único hecho heroico. Miren que nos llaman los héroes de los Andes. Hoy en el hotel enfrente me llaman, vos sos un héroe. ¿Qué héroe? ¿De qué? Pelear por la vida no es ser héroe. Pero acá sí se da un hecho heroico. Y se da en el momento que salen a caminar Fernando Parrado, Roberto Canessa, Antonio Vicentín y mi bolso de dormir, que yo le doy un valor humano en lo que fue la expedición final. Y salen a caminar y habían caminado unos 10-15 metros y vuelve Parrado hacia atrás. Me dice, Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Yo tenía un rosario que me había dado mi madre, que fue muy importante en la cordillera por un momento de unidad. Además, la oración tiene un mecanismo fantástico. Cuando uno reza no cabe otro pensamiento, es genial eso. No puedo tener un mal pensamiento cuando estoy rezando. Le da un beso a la cruz del rosario y a cambio me entrega un par de zapatillas que había comprado en Mendoza cuando paró el avión de su sobrino, que en realidad la historia es conmigo. En la película le dieron el papel a Eduardo Strauch, que a mí me dio una rabia, me peleé con el director. Decía, pero Carlitos, en 1 hora y media tienen que actuar todos. Ok, en cada conferencia que yo dé en mi vida voy a aclarar de que es conmigo la cosa. Porque es la historia más linda, la historia más linda. ¡Bravo! Me entrega una zapatilla y me dice, Carlitos, te prometo que voy a venir a buscar el pan. Él se llevaba la otra. Pero si eso no pasa, que seguramente no iba a pasar, porque en la cordillera no es broma, si recordamos, hace 15 años 42 chilenos en una sola noche murieron congelados. Si eso no pasa y yo no vuelvo a buscar el pan, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo.
no solamente Parrado tenía los cojones de salir a buscar ayuda a una costa de poder morir, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacía, de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que eran su madre y su hermana. Eso lo convierte en Parrado en un grande que merece que ustedes me acompañen a aplaudirlo hoy aquí. Y ustedes me dirán qué sentido tiene que lo aplaudamos a Parrado hoy aquí, si no se va a enterar de ese aplauso. ¿Y a mí qué me importa? Miren, señores, creo firmemente que una de las banderas más nobles que el ser humano tiene es la bandera del reconocimiento. Muchas veces nos creemos que no reconocer los logros de nosotros nos hace más grandes y es al revés. ¿Cómo no le voy a reconocer a Parrado su grandeza? Sería pelear con su vida por todos. Y además darnos esa autorización. Solamente un grande hace una cosa de esas. Y salen a caminar ellos tres y fue desesperante. Lo que ellos pensaron subir en 3 días, veíamos los puntitos chiquititos alejarse y al tercer día vemos que uno de esos puntitos bajaba y nosotros ante tanta historia negativa dijimos, bueno, los otros 2 se han muerto y fuimos al encuentro. Demoró 3 horas en bajar lo que habían demorado 3 días en subir. Y cuando llegamos a él era Vicentín, que venía con la noticia de que habían llegado hasta la cima de la cordillera. Y cuando miraron hacia el otro lado, en vez de encontrarse los verdes prados chilenos, que era lo que suponíamos que tenía que haber, de acuerdo a lo que el copiloto había dicho antes de morir, se encontraron con un panorama patético y desolador, que eran montañas, y más montañas, y más montañas, y más montañas. Y ahí tomaron la decisión, Parrado y Canessa, de quitarle la comida que tenía Vicentín y su ropa y lo mandaron al fuselaje con un mensaje para todos nosotros de que ellos 2 iban a seguir adelante aún hasta morir. Eso, señores, se llama actitud. Eso se llama actitud. Porque ellos podían haber tomado el camino del atajo, el camino más simple, que era volver al fuselaje, donde más o menos estábamos con vida, pero íbamos a terminar muriendo. Pero ellos prefirieron el camino duro, quizás porque sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos nosotros, o más que en sus hombros, pesaba en el corazón. Ellos 2 no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Eso se llama actitud. Y pasan los 10 últimos días de la historia, llega el día 70 o 71, yo estaba abrazado a José Luis Inciarte llorando desesperadamente, una historia que no se resolvía, 70 días habían pasado, 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canessa, seguramente se habrían muerto. Además, teníamos una fecha horrible, teníamos el 24 de diciembre, adelante, eso era el 22 de diciembre, no íbamos a llegar con nuestra familia en Navidad. Yo lloraba desconsoladamente. No me pregunten por qué mecanismo psicológico del llanto paso a la euforia y me viene como una premonición de que Parrado y Canessa habían llegado a algún lado. Pero no me animo a comentarlo, mira que las buenas noticias no hay que comentarlas. Daniel Fernández, que se despertaba, me dice, Carlitos, acabo de soñar de que Nando y Roberto han llegado a algún lado. Digo, yo tengo la misma sensación. Y prendió la radio Espinca, y así como prendió la radio Espinca, se escuchaba de fondo el Ave María de Schubert. Maravilloso, entre medio de todo eso, el Ave María sonando, y de pronto se interrumpe el Ave María para entrevistar al embajador uruguayo César Terrone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, y el embajador dice, señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa. Imagínense ustedes. Esos 2 nombres, porque solamente escuchando esos 2 nombres sabíamos que la historia se había terminado, que era el final de nuestro dolor, el final de nuestra angustia, el final de nuestra tristeza, pero por sobre todas las cosas era el principio de la libertad, era por lo que habíamos peleado, era el regreso a casa. ¿No saben lo que festejamos alrededor de ese aparatito de radio? Parecíamos locos. Yo le digo a los periodistas que me entrevistan aún hoy,
quedaría todo porque alguien hubiera filmado ese momento, porque era una locura. Y no solamente eso dice el embajador, sino que dice, y en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parró de Canella para que sean ellos los que los conduzcan a la montaña. Y escuchamos por radio ese ruido maravilloso de los helicópteros despegando, tan maravilloso que acá en la portada de mi libro yo puse una cruz roja, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo. No me pregunten por qué. La cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como un símbolo de libertad, lo veo como las aspas del helicóptero, que fueron en definitiva lo que nos sacaron de ahí. Por eso yo creo que la vida se puede, miren, tan importante me parece como símbolo, que me lo tatué acá en el brazo el año pasado. Decir que no, me lo tatué en un mal lugar, porque cuando hago así parece un acto nazi, ¿no? Pero yo odio los tatuajes, pero bueno, me lo puse así para mirarlo yo, para verle la parte positiva, porque siempre hay una parte positiva en todas las historias. Hoy lo hablaba con Jorge. Y es un poco de lo que se trata, es un poco de contar esta historia. ¿De qué me sirve agregarle más drama a la historia más dramática de la humanidad? Yo tengo que contarla en positivo porque es un homenaje a la vida. Nosotros peleamos por la vida, si nos ponemos a pensar, peleamos milímetro a milímetro por la vida. Por eso no comprendo cuando la gente se mata, no comprendo, no lo puedo comprender. Así que ahí, sabiendo de que los helicópteros habían salido a buscarnos, cumplimos con el ritual del viajero. Todos cumplimos cuando nos vamos de viaje con un ritual, y yo cumplí con el mío. La primera cosa que hice fue peinarme con comina, como hoy, que fue lo único que se salvó en la cordillera de que comiéramos. No se la recomiendo. La segunda cosa que hice fue afeitarme. Mi padre siempre decía, afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior. Y yo, aplicando la filosofía de mi papá, dije, bueno, si yo me afeito me quito la historia entera de los Andes. Pero claro, no es lo mismo acá con agua caliente que allá arriba 25 bajo cero. Me destrocé la cara. Y la tercera cosa que hice fue hacer mi maleta. ¿Qué era mi maleta? Mi maleta era un pantalón que yo le hacía 2 nudos. ¿Y qué ponía dentro del pantalón? Dentro del pantalón yo ponía 3 cinturones de seguridad que, a mi modo de ver, yo le estaba robando a la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Para qué los cinturones de seguridad? Mi mamá tenía un auto, un Fiat 850, que en aquel momento los europeos nos mandaban los autos sin cinturón de seguridad, y estaba de moda tenerlos con cinturón de seguridad, más por moda que por seguridad. Y yo me acuerdo que era algo caro. Yo me acuerdo que yo estaba en el auto de mi mamá y venía un amigo mío y me decía, ¿viste? Mi auto tiene cinturón de seguridad. Y yo decía, el mío no, bueno, está. Cuando vi la oportunidad dije, me robé 3, precisaba 2, pero si se me rompía uno tenía uno de repuesto. ¿Por qué les hago este cuento? A ver, podría cambiar, total nadie sabe el final de la historia. Podría decirme, llevé algo más inteligente, el barómetro del avión, la brújula, los mapas. ¿Por qué los cinturones de seguridad? Porque es otra vez el símbolo. Era lo que me vinculaba con mi mamá, que era por lo que yo peleaba. Esas pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el sentido a la vida. Así que ahí, bien peinado, muy mal afeitado, con mi valija hecha, nos sentamos a esperar la llegada de los helicópteros, que demoraron bastante más de lo que nosotros creíamos. Y de pronto, mirando ese valle donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada en 70 días, más que una vez que pasó un cóndor, que pasó con intenciones de comernos a nosotros, y nosotros nos hacíamos los muertos esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros. Empezamos a sentir en la lejanía, y cuando vean un helicóptero se van a acordar de mí, un ruido que se llega desde muy lejos, sobre todo si hay montañas, que empezaba a acercarse cada vez más, hasta que de pronto irrumpen en ese valle esos 2. Yo no los podía ver como algo mecánico, los veía como 2 pájaros gigantescos, portadores de libertad. De hecho, esa fotografía que estamos con los brazos en alto, que es una de las fotos más importantes del siglo, me imagino lo que debe haber sido para los pilotos de los helicópteros vernos a nosotros, debe haber sido alucinante.
y empiezan a dar vuelta y veo la figura de Nando Parrado que estaba en una de las puertas, que estaba haciendo señas curiosamente a mí, después les contaré por qué, y empiezan a bajar y de 2 3 metros de altura se descuelgan 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino chileno, que cuando uno de ellos cae sobre la nieve, Sergio Díaz se llamaba, empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Yo digo, ¿y este mono a mí de dónde me conoce? Me caí hace 70 días, no sé ni dónde, y aparece desde el cielo gritando mi nombre. Digo, soy yo. Me dice, no, es que tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo 2 cartas para mí? Yo no entendía nada. Y me da 2 papeles escritos en rojo, que están impresos en el libro. El primero de ellos decía así: querido Carlitos Miguel, como ves, nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca, tu madre te ahora nomás a Chile, un abrazo, el viejo. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia. ¿Qué cosa más linda me podía estar pasando a mí en ese momento? Y sobre todo me empiezo a dar cuenta que empezaba a tener sentido de que yo aquel 1 de noviembre, después de la avalancha, hubiera salido a saludar a mi padre, como que los símbolos empezaban a encajar. Y cuando abro la segunda carta, mucho más linda que la primera, papá, el pintor, había dibujado un helicóptero, una carta dirigida a todos que decía: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad. Miren, me emociona hasta hoy después de contar esto miles y miles de veces. Tan lindo me parece a mí este momento, que a mí la historia de los Andes me gusta dejarla aquí, porque después todos conocemos películas, documentales, libros, qué sé yo, es una historia que sigue y sigue y sigue.